Sí, nosotros venimos a presentar un accionamiento por inconstitucionalidad del artículo 164 de la Ley de Rendición de Cuenta 19.438, que establece una ficción jurídica con efecto hacia el pasado, es decir, con efecto retroactivo. Desde el punto de vista de los preceptos básicos constitucionales, esa modalidad de legislación es inconstitucional. Viola el principio de seguridad jurídica, viola el principio básico de legalidad y por lo tanto no podemos dejar que prospere. ¿Sabe por qué? Porque se inscribe dentro de un proceso más amplio que nosotros le llamamos desconstitucionalización de la nación. Es decir, un proceso paulatino, sistemático, de ir socavando el valor, la importancia, la trascendencia de la Constitución de la República. Y eso obedece a una agenda internacional que han planteado las grandes corporaciones, el poder que yo llamo cleptocorporatocrático de las corporaciones coimeras, de las corporaciones ladronas, que no quieren tener el escollo de normas importantes, trascendentes, que son garantía de los derechos de los ciudadanos. Quieren desvalorizarlas, quieren eliminarlas, quieren la implantación de un derecho privado, que el Estado se rija por los parámetros de la ley del mercado, lo cual obviamente obra en favor de los intereses de quien detenta poder, como las corporaciones, y deja desvalido, vulnerable, a la gran masa de ciudadanos. Entonces, nosotros estamos en una defensa cerrada de la Constitución de la República. Eso nos hace incluso incurrir, intervenir en áreas del derecho que no son nuestra especialidad. Yo no soy tributarista, lo tengo que confesar. Es más, yo no vengo a hablar exactamente del tributo. Yo vengo a hablar de cómo a través de una norma tributaria se vulnera a la Constitución de la República, cómo se viola el principio de igualdad, el principio de legalidad, el principio de seguridad jurídica, todos principios básicos para el ciudadano que están encartados en la Carta Magna y que este gobierno, que ha asumido una filosofía perversa, que fue propalada en forma impúdica por el expresidente Mujica, cuando dijo lo político por encima de lo jurídico. Y hoy lo político es tratar de cumplir con los compromisos internacionales, satisfacer la voracidad fiscal, acorralar a la clase media, acorralar al pequeño comerciante, al pequeño industrial, al profesional liberal, al técnico, y grabarlo, y cada vez grabarlo más, y grabarlo para el pasado, incluso grabarlo para el pasado, sacarle por hechos que en el pasado no estaban grabados, dinero actualmente. ¿Sabe por qué? Porque hay que bancar, por un lado, las exoneraciones fiscales a las grandes corporaciones y por otro lado, los planes asistencialistas que mantienen la estructuralización de la pobreza, es decir, a una gran masa en situación de pobreza para siempre, un status quo de pobreza estructuralizada. Es la lucha entonces contra este modelo, que es un modelo que nos lleva a la debacle, que es un modelo que nos lleva al terrorismo de Estado por omisión en el que estamos viviendo, al terrorismo de Estado por comisión, a esa inseguridad brutal, en una palabra, al decaecimiento de todo aquel Uruguay que en su momento fue ejemplo y que sirvió para que se le adjetivara como la Suiza de América. Si ahora hablamos de Suiza, tenemos que hablar más bien por el poder de los bancos y por los negocios oscuros de los bancos, que es muy frecuente en Suiza, pero no por el estilo de vida elevado que llevan los suizos en aquel país. Gracias por la nota.